Mis hermanos, existen, estoy seguro, que hay grupos de personas que a veces uno piensa que para ellos la salvación es muy difícil de llegar. Incluso hay personas que a veces consideran imperdonable a ciertos tipos de pecados. Y uno puede mencionar asesinos, uno dirá, no, ese el Señor no lo salva. Prostitutas, el Señor no puede salvar a una de esas. Drogadictos, y piense un pecado. Usted dice, no, ese pecado es muy difícil que el Señor perdone. Sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios, en Lucas capítulo 5, versículo 32, dice la palabra de Dios, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y vuelvo y menciono, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿para qué? Para el arrepentimiento. Cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, Jesucristo no vino de paseo en un viaje turístico a conocer las Islas Malvinas, Él no vino a andar por la República Dominicana en Punta Cana, ni nada de eso. Cuando Jesucristo vino tenía un propósito específico y ese propósito era salvación de los seres humanos por medio de la fe en Él y el arrepentimiento. Incluso muchos consideraban a Jesús como un candidato político para ocupar el puesto de gobierno de Israel que estaba vacante. Sin embargo, Jesucristo rechazó siempre eso y dijo, yo he venido a llamar a justos, ¿para qué? Para el arrepentimiento. Están atendiendo. ¿Para qué? Para el arrepentimiento. ¿A quiénes? A los pecadores. Y en la palabra de Dios vemos quiénes son los pecadores también en el libro de Romanos. ¿Qué dice? Que por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Entonces tenemos que entender cuál fue el propósito de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo, y era la reconciliación de los injustos, de los pecadores, con el Padre. Ahora, aparece una palabra interesante en Lucas capítulo 5 que es arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Cualquier persona pudiera definirlo con alguna definición moderna, pero me gusta que vayamos a la definición bíblica antigua, incluso en ambos idiomas. Vamos a hacer una mezcla de la palabra hebrea y la palabra griega de lo que es arrepentimiento. Simplemente el arrepentimiento, el verdadero, tiene que ver con un cambio de actitud, un cambio de acción hacia la obediencia a Dios. El arrepentimiento está estrechamente ligado con entender de que tú estabas haciendo algo mal, te arrepientes de hacer las cosas mal hechas y ahora quieres hacer lo que le agrada a Dios. Eso es arrepentirse. Íbamos en mala dirección y decidimos arrepentirnos, cambiamos de esa dirección en la cual nosotros estábamos siguiendo. Cristo, que vino para eso, también nos especifica a quién Él quiere salvar. Jesucristo no vino a salvar exclusivamente a los israelitas. Jesucristo no vino exclusivamente a salvar a un grupo social, adinerado o de pobres o no. Jesucristo vino a salvar a todos los que son injustos, a todos los que habían pecado. ¿Y quiénes dijimos que habían pecado? Y el que está al lado de usted, mírelo, analícelo. ¿Y usted cree que él ha pecado? Ahora mírese usted internamente, no mire los ojos porque se desmaya ahí. Pero mírese usted y piense, ¿ha pecado usted en algún momento? Entonces, tenemos que entender que el arrepentimiento, el Señor lo permite a cada uno de nosotros para que nosotros podamos volver a Él. El problema es cuando llegan ciertos problemas, como por ejemplo personas que piensan que no necesitan del arrepentimiento. Aunque usted no lo crea, hay personas en esta vida que piensan que son ángeles que caminan sin alas por las tierras sagradas de la República Dominicana. Yo he visto personas que no son para nada buenos, pero cuando tú le preguntas, pero tú necesitas arrepentirte. Ellos dicen, no, pero yo soy bueno, yo lo único es que me emborracho. Oye, pero tú necesitas arrepentirte. No, mi hermano, yo no hago nada malo. Yo solamente quizás a veces le soy infiel a mi esposa, pero ya yo no hago más nada. Yo no mato a nadie. Siempre concluyen ahí. Yo no mato a nadie. Sí, yo me emborracho. Sí, yo soy infiel. Sí, yo soy un mentiroso. Sí, yo robo pero yo no mato a nadie. Sin embargo,
La palabra de Dios es clara porque dice que todos los seres humanos necesitan de ese arrepentimiento. Todos los pecadores necesitan arrepentirse y todos nosotros somos pecadores. En este capítulo de Lucas ha ocurrido algo interesantísimo que me gustaría que lo veamos antes de pasar al texto que vamos a ver. Primero, en el capítulo 7, el Señor empieza abriendo una brecha y diciendo, miren, yo no solamente vine por los israelitas, yo también vine por los gentiles. Y un centurión envía para que el Señor sane a un siervo que él tenía que no era judío. Y el Señor dice, yo vine por ese grupo que para nosotros quizás no tienen salvación, según entendían los judíos, pero para mí, esos gentiles, que somos nosotros hoy en día, tienen salvación. Y el Señor les sanó y se preocupó por ellos. Pero el Señor también se preocupó por una señora muy pobre que había perdido su hijo, la viuda de Naín, y el Señor la vio pasando, tuvo compasión de ella y le resucitó al hijo. Es decir, que Jesús no solamente se preocupa por lo de otras naciones, sino que también tiene cuidado de los que están en necesidad, de los pobres que muchas veces los tratan las personas de lejos. Ah, no, tú no puedes trabajar aquí, tú no puedes ir por ahí. No. El Señor le dio oportunidad a ellos. El Señor le dio oportunidad también a unos marginados espirituales, religiosos, que en este caso era Juan, que estaba preso, no sé si lo recuerdan, estaba pasando por una situación difícil y nadie quería saber de él. Había un grupo que era seguidor de Juan y manda a preguntarle al Señor por si él era el enviado, si él era verdaderamente el Salvador. Y el Señor, en vez de responderle agrio, ácido, y decir, pero Juan, tú me conoces desde pequeño, el Señor le da una respuesta porque el Señor no lo deja fuera a ninguno. Y el día de hoy vamos a ver un caso que es súper extraordinario porque se preocupó por los gentiles, por los pueblos, se preocupó por los pobres, algo que no ocurría mucho y que todavía hoy no ocurre mucho, se preocupó por los religiosos que estaban pasando por situaciones difíciles y por lo que no creen, y se preocupó por lo que tienen una moral cuestionable. Los asesinos, yo no puedo tener un asesino aquí en la iglesia. ¿Tú te imaginas quién es el asesino tal en la iglesia bíblica? Yo no lo quiero. La prostituta que trabajaba en la San Vicente ahora viene a la iglesia, pero qué raro. Algunos se podrían sentir así. Sin embargo, cuando tú tienes el corazón del Señor, tú vas a ver todo lo contrario. A la iglesia, al cristiano le tiene que interesar el pobre, al cristiano le tiene que interesar el perseguido, al cristiano le tiene que interesar esa persona que está pasando por situaciones tan difíciles por causa del pecado, porque así como ellos están, usted pudiera estar. Porque así como ellos están, el Señor los libró a usted. Pero todo eso ocurrió por su gracia y no por sus propios méritos. Así que el día de hoy vamos a ver esta historia que es bastante emocionante. Y me gustaría siempre digo esto, no solo me escuche, imagine lo que va a estar ocurriendo en el texto. Yo le voy a dar todas las ilustraciones posibles para que usted se sumerja en esa película y usted vaya en una máquina del tiempo y se meta en la historia ya, porque lo que está pasando no es cualquier cosa, es algo muy relevante para la iglesia bíblica cristiana y para la iglesia del siglo XXI. Así que vamos al texto y vamos a leer Lucas 7, 36 y 37 solamente. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Miren la situación. Una mujer que es una pecadora, entiendan el eufemismo, es muy probable, 99% que pecadora significaba una prostituta. Esta mujer, que probablemente ni siquiera era de Israel, o si era de Israel tenía que cumplir con ciertos requisitos, además de que era mujer, que era en cierto punto hasta despreciable por algunos fariseos, esta mujer se entera de una situación que está pasando. Y es que Simeón, que tiene un nombre el fariseo, lo invita a Jesús y le dice, Jesús, me gustaría que tú vengas a comer a mi casa. Jesucristo tenía misericordia y por eso se le conocía el bien, porque Jesucristo donde había comida,
ahí él podía estar sin problema. Si no había pecado y tú le invitabas un sancocho, tú puedes estar seguro que Jesucristo iba a estar ahí sin problema. A Jesucristo le gustaba comer. Ahora, cuando este Señor lo invita, él tiene un propósito dentro y era probar a Jesucristo. Había muchas personas que decían que él era profeta, otros decían que él era maestro, otros decían que hacía sanidades y otros se atrevían a decir que Jesucristo era Dios. Pero él quería comprobarlo por sí mismo. ¿Y qué es lo que hace? Le dice Jesús, ven a mi casa a comer. Cuando él lo invita a su casa, nosotros podemos captar la siguiente idea. Primero, no era una persona pobre. Segundo, además de ser fariseo, tenía una buena posición social. Tercero, tenía personas a su servicio. Y Jesucristo, como Jesucristo vino para ganar a pobres, a ricos, a todo el mundo, a pecadores, le acepta la invitación y va allí. Cuando él está allí, se sienta en la mesa. Imagina a Jesucristo. Hay un banquete en una mesa. Pero yo estoy seguro que usted imagina una mesa alta. No, una mesa en el piso, que son las mesas que se utilizaban en ese tiempo y que todavía utilizan. Jesucristo está sentado, perdón, pero Jesucristo está a esta altura, lo de atrás quizá no me ven, y sus pies están así, para no tenerlo por debajo de la mesa y chocar al otro. Ahí estaba Jesucristo. Mientras ellos están comiendo, hay una señora, una pecadora, una prostituta que se entera que Jesucristo está allí. Y oigan lo que ella hace. Ella va a su casa, busca un frasco de perfume que le costó muchísimo dinero, que valía mucho dinero, estaba en un alabastro que era un frasco de yeso para cuidar el aroma de perfume, y va a donde estaba Jesús comiendo y derrama el aceite, el perfume que estaba allí. Eso era muy extraño, eso era muy difícil. Había mucha gente. Además de que había mucha gente, en esas casas grandes, cuando había un invitado especial, las personas se acercaban a escuchar lo que estaban hablando esos líderes filosóficos, religiosos, quienes sea que fueran. Entonces es muy probable que donde estaba Jesucristo ahí comiendo, habían invitados especiales en la mesa, pero también había muchas personas afuera que querían escuchar esa conversación. Pero esta mujer viene, que no era bien vista en la sociedad, porque sabían que esa era la prostituta de ese lugar, y entra entre medio de ellos. Todo el mundo la ven porque es algo que no se esperaba, y esta señora entonces hace una obra para Jesús. ¿Qué es lo que hace? El perfume que antes ella usaba para seducir a los hombres en su pecado, ahora ella dice, yo no puedo utilizar este elemento para mi pecado, y lo derrama sobre la persona que puede perdonar todos sus pecados, el cual es Jesucristo. Esta mujer debía llevar el pelo cubierto, no podía tener el pelo suelto que todo el mundo lo viera, y con su pelo descubierto, porque era una mujer de mala reputación, se acerca a Jesucristo, vacía su cofre, lo limpia sus pies, no con agua, sino con lágrimas. Y Jesucristo ve esta acción y todo el mundo está mirando. Yo me imagino la conversación que ya las personas empiezan a gaguear porque están atendiéndome a esta mujer que con lágrimas de lloro estaba ahí, llorando, limpiando los pies con lágrimas de Jesucristo. Y luego que lo limpia, lo seca con su pelo. ¿Qué dama de aquí se atrevería a secar con el pie de alguien con su cabello después de salir del salón? Levante la mano para saber quién tiene que arrepentirse de sus pecados. Es difícil, ¿verdad? Pero a esta señora no le importó nada, y esta señora fue, y después que le echó el perfume, después que lo limpió, le echa el perfume a los pies de Jesucristo, y eso fue definitivamente algo maravilloso. ¿Por qué ella hizo eso? ¿Ustedes quieren saber por qué? Por fe y por arrepentimiento de su pecado. Esta mujer para la sociedad no era nadie. Era una prostituta inservible. Incluso los clientes la veían a ella como un objeto más de 1 a 2 horas o de amanecer. Pero ella no valía nada. Y ella sabía que para Jesucristo ella tenía el valor incalculable que el mundo no le podía dar, que el dinero de los clientes no le podían dar. Y ella fue y dijo, no, mi única esperanza
está en Jesucristo. Mi único valor está en Jesucristo. Y por eso yo voy donde Él y le voy a dar todo lo que tengo. Le voy a poner lo más valioso de mí. Derramo mi perfume delante de Él y pongo mi bello cabello a disposición de limpiar sus pies. Porque en Él es que yo tengo valor. Ella no valía nada. Y era verdad quizás socialmente. Pero en Cristo ella encontró un significado todavía mucho más importante. Ella derramó dos cosas allí. No solamente fue el perfume. Ella derramó su corazón arrepentido, una fragancia, diría yo, que llegaba hasta el cielo, porque a Dios le agrada cuando una persona verdaderamente se arrepiente de sus pecados. Estaba humillada, estaba en el piso, ella no le importó, ella fue, se tiró en el piso y empezó a hacer eso, que era aparentemente una humillación. Pero tenemos que entender que lo que estaba pasando allí era un arrepentimiento. Ella cargaba en su espalda el peso de mucho pecado por año y por año, y ese peso del pecado había sido quitado porque ella había creído que ese Jesús que estaba ahí le podía perdonar, y por eso vemos esa expresión maravillosa que realiza esa mujer. Olvídate cuando te toque arrepentirte, cuando tienes que arrepentirte, olvídate de lo que van a decir de ti. Olvídate de que si te van a criticar. Mira, tu vida comienza, mi vida comenzó, dice un himno, cuando el Señor llegó. Cuando el Señor llegó a mi vida es que yo comienzo a tener vida. A mí no me importa lo que diga fulano, a mí no me importa lo que diga un político, a mí no me importa lo que diga no me importa, a mí me importa que ahora tengo una nueva identidad en Cristo Jesús, la cual es de hijo de Dios. Esta señora entendió esto, y yo le pido que nosotros entendamos ese arrepentimiento. ¿Cómo? Por medio del proceso que ella pasa. Primero, ella escuchó de Jesucristo, ella sabía quién era, y cuando ella comprende a Jesucristo, va allí. Mientras Jesucristo hablaba, yo estoy seguro que lo que Jesucristo estaba hablando era lo que hacía que las lágrimas de ella salieran, porque Jesucristo aprovechaba la oportunidad y evangelizaba. Y como ella escuchó, ¿qué dice la palabra de Dios? Que por el oír viene la fe. Ella su confianza la deposita en Dios, se humilla y llevó un perfume de ofrenda de agradecimiento a Dios. Mis hermanos, yo creo que es el tipo de arrepentimiento verdadero. Yo no creo que una persona se arrepiente, se convierte a Dios si no siente dolor por su pecado. Si tú dices yo soy cristiano, pero te sigue gustando el pecado, sigue practicando el pecado, sigue viviendo el pecado, no estamos en nada, porque ¿dónde está el dolor que conlleve el arrepentimiento al pecado? No me puedes decir que tú eres bueno, porque entonces no necesitas a Dios. ¿Quiénes son los que necesitan de médico? ¿Y quiénes son los que necesitan de Cristo? Los pecadores, los injustos. Por lo tanto, mis hermanos, veamos esa parte del arrepentimiento de esta dama, no sabemos la edad, pero por probablemente 30 o 40 años, pero aún así, a esta prostituta el Señor la perdonó. Otro personaje que aparece en la escena, y es el fariseo. El fariseo es alguien muy llamativo porque es Simeón, el que invitó a Jesucristo. Y Simeón se siente ofendido porque esta mujer está haciendo ese acto delante de todo el mundo, y dice, no, pero es que yo no puedo entender esto. Nosotros aquí obrando y haciendo esto, y viene esta mujer, esta prostituta a mi casa. Yo no entiendo eso. Ese era Simón. Y oigan lo que dice el texto, porque no quiero decirlo yo, sino la Biblia. Y dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Y Simón qué era? Otro pecador, ¿verdad? Él se creía que él era el hombre más bueno del planeta. Estoy invitando a este profeta que venga a comer a mi casa. O sea, yo soy alguien bueno. Yo he invitado a la comunidad que venga a comer a mi casa. Yo no necesito de eso de perdón de pecado. Y el buen cobarde empieza a criticar a Jesucristo en su mente. Si este fuera de verdad profeta, oye, si a Jesucristo, si este fuera de verdad profeta, supiera que quien le está tocando los pies es una mujer de muy mala reputación. ¿Y qué hace Jesucristo?
Bueno, Simón piensa que por las cosas que él hacía, él podía ser salvo. Tristemente, en las iglesias muchas veces pasa eso. Pensamos que por las cosas que hacemos vamos a ser salvos. Si tú cantas, eres salvo. Si tú vas y das una donación, tú eres salvo. Si tú vienes todos los domingos a la iglesia, eres salvo. Si tú das ofrenda, eres salvo. Todo eso es bueno. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que por las cosas que tú hagas, tú serás salvo. La salvación viene exclusivamente por lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Nadie murió en la cruz. Cristo murió en la cruz para que nosotros no tengamos que morir en ella. Amén. Así que cuando decimos que yo soy bueno, que yo no he hecho nada malo, que yo he vivido mi vida totalmente bien, que todas esas cosas, miren mis hermanos, eso no aplica, porque yo estoy seguro que aunque sea un pecado, tú has cometido contra Dios y por lo tanto necesitas de Él. Saca de tu mente eso de pensar que tú eres bueno y empieza a pensar que tú necesitas de Dios. El Señor Jesús, en su cuidado, le explica a Simón algo bien interesante y le corrige esa actitud, porque ¿qué quiere Jesucristo? ¿Que Simón sea condenado? Que sea salvo. Vamos al texto, al 40-43, y vamos a ver lo que dice. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, recuerden, él estaba pensando que Jesucristo no podía dejarse tocar por esa mujer, pero no lo había dicho. Y Jesús le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dice, di maestro, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios. 500 denarios son 500 días de trabajo. Usted lo puede multiplicar a la tasa actual. Y el otro le debía 50 denarios, 50 días de trabajo. Entonces, el 42 dice, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. El Señor se dirige a Simón. Primero se estaba dirigiendo a todos los que estaban ahí, pero ahora le hace esa pregunta directamente a Simón por lo que él estaba pensando. Ahí le está demostrando el Señor a este señor que es profeta. Él decía que no era profeta. Bueno, pues yo sé lo que tú estás pensando. Yo espero que eso te dé confirmación y te dé miedo del juicio que tú estás haciendo contra mí. Pero no solo eso. Jesús era más que un profeta porque Jesús era el Mesías. Y Jesús era el salvador de las personas y el salvador de esa prostituta que estaba ahí. Y Jesús le explica claramente eso. Le dice, mira, yo puedo salvarla a ella. Y al que más pecado tiene, más le será perdonado, y ese por lo tanto vas a amar más en el caso de Simón. Permítame hacer una explicación aquí. Hay casos extraordinarios en la vida cuando Jesucristo perdona. El primero de ellos es cuando hay personas que han tenido una vida muy pecaminosa. Piensa en pecados y han vivido ahí 10, 20, 30, 40 años, cualquier pecado, pero han vivido sumergido ahí. Y llega un momento que el Señor los rescata de esos pecados graves. ¿Y sabe qué pasa? Cuando ellos se convierten, que ellos han probado ahora la libertad en Cristo, ahora tienen una vida totalmente entregada a Dios y dicen, no Señor, yo quiero servirte, no, ¿qué hay para mañana? Culto, pues yo voy, ¿qué hay para? Yo voy, ¿qué hay que hacer para el Señor? Pues yo lo hago. Porque vivieron en las tinieblas, vivieron en el caldero de Satanás, y ahora han probado la libertad de Dios y por eso viven así. Hay un segundo caso. Y son personas que son moralmente buenas. Son quizás, nacieron en la iglesia, no han hecho muchas cosas malas, no han caído ni fornicación, ni nada. Lo mentira, lo que viven y se roban el chocolate de la casa, pero no hacen más nada. Y se convierten. Pero como que no vieron o no aprecian lo que el Señor hizo tanto por ellos y tienen una vida cristiana, y eso es cierto, y son salvos, eso también es cierto, pero no tienen la misma pasión que lo que se le perdonó mucho. Eso es lo que está diciendo. Al que se le perdonó 500, entonces ese ama mucho más a Dios, y al que se le perdona 50, piensa que el Señor no le ha perdonado mucho. Pero hay un tercer caso que no se menciona aquí, porque Jesucristo está hablando a Simón y quiere resolver ese problema. Pero el tercer caso es el siguiente.
Hay personas que no evalúan la cantidad de pecado que han cometido. No, 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 yo he cometido mucho pecado. Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores. Yo lo que sé es quién me perdonó, que es Dios, de dónde me salvó, que fue del infierno, y para dónde yo voy, que es para el cielo. Me perdonaste uno, no me importa. Me perdonaste 1.000.000, no me importa. Mi vida la voy a entregar totalmente a ti. Esa es la actitud correcta. No es, pero ya fulano ahora que mató, no me importa. El Señor me perdonó a mí. El Señor me salvó a mí. El Señor me va a llevar a mí allá y yo tengo que vivir una vida que le agrade a Él. Eso es la manera de los cristianos que como tenemos que vivir. Así que mis hermanos, pensemos de esa manera. Me puse una ilustración de un joven que se pensaba que era muy inteligente y vino del campo a la ciudad con un amigo que era muy lento, que no sabía mucho, pero el amigo se pasó meses estudiando porque quería pasar el examen de admisión y conseguir una beca. Él, como allá en su pueblo era un genio, ni estudió. Cuando él llegó, tomó su examen, pam, pam. El otro tomando el examen salió de último. Cuando salen, ¿y cómo te fue? Dice el genio al otro, dice, no sé, de verdad, yo creo que yo no sé. Y el genio dice, yo rompí ese examen, tú verás los resultados. Cuando envía los resultados, el genio se quemó. Y el que había estudiado mucho, el que se esforzó, el que había entendido que iba a tomar un examen difícil y dijo, no, yo tengo que prepararme para eso, sacó 95. Mis hermanos, eso es como cristianos lo que tenemos que hacer. Nosotros entender de lo que el Señor nos perdonó. Nosotros entender de lo que el Señor nos ha guardado, de lo que el Señor nos ha librado y vivir como que vamos a pasar siempre ese examen agradando a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. O yo le puedo decir como me dijo alguien una vez, no, porque tú no tienes un testimonio fuerte. Los testimonios van al gimnasio a hacer pesa, ¿no? Tú no tienes un testimonio fuerte. Yo quiero escuchar un testimonio fuerte. Yo le dije, mira, yo no tengo un testimonio fuerte. Yo no he estado en la cárcel de la Victoria, pero tampoco quiero estar allí. Yo no he caído quizás en alguna adicción, pero no quisiera caer ahí. Y sé que hay personas que han pasado por ese proceso y sé lo difícil que es. Eso no nos limita a no poder hablar de eso. Todo lo contrario. Decía Agustín de Hipona, el Señor, al que el Señor le perdonó mucho, debe dar gracias a Dios por todo lo que Dios le ha perdonado. Y al que al Señor le perdonó poco, debe darle gracias a Dios por todo lo que Dios lo ha librado de pecar. O sea, porque hasta cuando tú no peques, es el Señor que te está librando de eso, porque el mismo Agustín de Hipona decía, todos los hombres tienen la misma capacidad de pecar. Así que no es que uno es más pecador que otro, es que todos somos igual de pecadores. Lo que pasa es que hubieron situaciones diferentes. Nadie es más bueno que yo ni más malo. Todos estamos corrompidos. Amén. Entonces luego que el Señor le explique y le dice, mira, si tú piensas que por ser bueno, yo te voy a demostrar que esa mujer yo la amo. A esa prostituta, como tú la identificas, ahora yo le llamo a esta mujer. La palabra cambia. Una mujer pecadora en los primeros versículos y ahora la referencia es mujer. Esta mujer yo la perdono. Y ustedes verán lo que pasa. ¿Qué hizo Simón y qué hizo la señora? Vamos a ver. 44 y 47, vamos a leerlo. Y vuelto a la mujer, no pecadora, dice ahí, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y ¿qué pasó? Y no me diste agua para mis pies. Cuando una persona llegaba de visita en ese tiempo, tenía que tener esa cubeta de agua, esa ponchera donde el invitado metía sus pies, porque en esos tiempos era descalzo, en sandalia que se andaba, y las sandalias llenaban los pies de arena. Y dice, mira, no lo hiciste, y desde la ley están pasajes que enseñan eso. Sigue, dice el versículo 44, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco. A quien se le perdona poco. Ok. Primero, agua para los pies. Simón le dio. La mujer le dio agua.
lágrimas ahí. Lágrimas, llorando. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Gracias, Señor, porque a pesar de que me acosté con muchísimos hombres en adulterio, en fornicación, tú hoy me has hecho una nueva persona y todos mis pecados lo borraste. Esa mujer llorando ahí de agradecimiento. Dice que secó los pies. Ellos tenían que tener una toalla para limpiarle los pies mojados. Simón no la tuvo ahí. ¿Qué hizo Simón? Nada. ¿Qué hizo esta señora? No con una toalla, no con ¿cómo que se llama? No con la bufanda que tenía para cubrirse el pelo. ¿Qué fue lo que hizo? Con su cabello le secó los pies. No saludó al maestro con un beso. La costumbre para ese tiempo era que cuando el maestro llegaba, más Jesucristo, que era tenido de buena reputación ya por la fama que corría en toda la región, a Jesucristo tenían que recibirlo así. Maestro, wow, un beso en la mejilla, un buen abrazo, venga, siéntese aquí en la mesa, en el piso, en el divani, siéntese ahí, póngase ahí tranquilo, pero bien recibido. Este señor trató como que Jesucristo, quién sabe, como un cualquier, venga Jesús a comer a mi casa, sí, pero trátalo bien. No lo trató bien. Pero esta señora, cuando tenía a Jesucristo ahí, los pies de Jesús ya limpios, primero lo limpió y luego ¿qué hizo? No se cansó de besar sus pies. Beso los pies. Esos besos significaban el respeto, el agradecimiento que ella estaba teniendo. Era una humillación. Ella no estaba recibiendo gloria. Ella estaba pasando una vergüenza para los hombres. Sin embargo, Jesucristo estaba viendo lo que el corazón de ella verdaderamente estaba sintiendo. Y luego le dice, mira, tú no ungiste mi cabeza. Tú eres Simón el fariseo, el que sabe mucho. Tú no ungiste mi cabeza con aceite. ¿Ustedes saben cuánto valía el aceite? Pues, vamos a ponerlo en español, $1, $2 en americano, $3 máximo. Era aceite verde, igualito que el de ahora. Era baratísimo para aquel tiempo. Y el Señor le dice, tú no pudiste poner ni siquiera 20 pesos, echarlo en mis pies, ungir mi cabeza. No pudiste hacer esto. Esta mujer ha vaciado un perfume de alto precio. ¿Quién sabe qué tiempo le tomó para echarlo todo a mis pies? ¿Por qué? Porque ella verdaderamente se había arrepentido de sus pecados y había visto lo que Jesús había hecho por ella. Mis hermanos, ¿cuánto nos ama el Señor? Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente hemos entendido como esta mujer específicamente lo que conlleva nuestro arrepentimiento? Yo odio estos casos, por ejemplo, cuando hombres cobardes le son infieles a sus esposas y luego le piden perdón y de que se arrepienten, pero vuelven y le son infieles y luego le piden perdón y de que se arrepienten y vuelven a lo mismo. ¿Ustedes creen que es un arrepentimiento que tiene sentido? Pero este arrepentimiento no solamente está en los labios. Este arrepentimiento no solamente está en las lágrimas ni siquiera. Ese arrepentimiento está en el corazón, comprendiendo de lo que Dios la había librado a ella. Amén. Jesucristo le enseñó a Simón que era cuestión de amar, que el perdón era amor, que el perdón era arrepentimiento, que el perdón era la fe en Jesucristo. Y luego pasa lo más extraordinario, que no sé cómo se sintió Simón en ese momento, pero pasó algo. Vamos a leerlo todo, que está en el versículo 48. Y a ella le dijo, ¿cómo le dijo? Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, recuerden que habían varios especiales sentados en la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿y quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, otra vez, ¿qué le dice? Tu fe te ha salvado, vete en paz. Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz, tenemos el shalom. Esta mujer cuando salió de ahí, ella estaba contenta, ella estaba alegre, ella estaba firme en que el Señor la había rescatado de su vida zurda, de que el Señor la había rescatado del infierno, y ahora ella puede irse en paz, porque ella es una hija de Dios. Y ella no tiene que estar llorando ahí. Y ella no tiene que estar derramando lágrimas. Ahora ella tiene que vivir su testimonio de fe en toda esa comunidad que la veía ella como una prostituta. Ahora ella era una mujer que había sido redimida
por Cristo. Cuán amor tan grande tienes Dios por cada uno de nosotros. Mis hermanos, yo creo que hoy es el día cuando Jesucristo quiere perdonar nuestros pecados. El único requisito que el Señor tiene para una persona que no se ha arrepentido, ahí lo dice, tu fe te ha salvado. Es tener fe en Dios. Si tú crees que Jesucristo te puede perdonar, Él te perdona. Así de fácil. No tienes que pagarle, no tienes que decirle una poesía, no, simplemente creer que Jesucristo te puede perdonar. ¿Y cuándo Él lo hace? Hoy. ¿Cuándo Él puede hacerlo? Hoy, ahora mismo Él te dice, yo te perdono, te hago mi hijo y a mí no me importa lo que tú has hecho antes. Yo borro tus pecados, yo borro tus rebeliones y no me acordaré jamás de eso que tú has cometido. Eso hace el Señor porque nos ama. Ahora, no solo eso, nos dice a nosotros que tenemos que tener esa confianza en Él. Óiganme, no importa cuánta fe tú tengas, no, sino en quién tú tienes fe. Tú puedes tener un fulgón de fe, pero si la tienen en qué sé yo, en una gente, una persona, esa fe no te va a servir de nada. Ahora, si tú tienes fe en Jesucristo, esa fe 100% segura que se convertirá en perdón de pecado para ti, una nueva vida en Cristo y salvación eterna, lo que el mundo no puede darte. Eso solo lo ofrece Cristo a aquellos que creen en Él y se arrepienten de sus pecados. El día de hoy me gustaría que oremos. Me gustaría pedirle a Dios que si aquí hay alguien que dice, yo no aguanto mis pecados, yo no quiero saber del pecado, yo me arrepiento de mis pecados, me gustaría que levante la mano y diga, yo me arrepiento. Si esta mujer no tuvo vergüenza de llorar, de derramar lágrimas, de poner su pelo ahí en el suelo, limpiando los pies de Jesús, yo creo que tú tampoco deberías tener miedo y decir, yo me arrepiento de mis pecados. Veo una mano allá atrás de alguien que se arrepiente de su pecado y que ha comprendido de que el pecado es lo peor y el Señor puede perdonarnos aún de eso. Si hay alguien más que decide y quiere arrepentirse de su pecado, hoy puede ser un buen tiempo para el arrepentimiento.